Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da, la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes a través de los micrófonos de Radio 760, acompañándole en este horario donde una gran mayoría posiblemente ya terminó su jornada laboral y se encuentra disfrutando de la compañía de su familia, y otro grupo pues seguramente está en sus tareas cotidianas. Pedimos al Señor que le bendiga, le ayude a que todo salga bien y que toda lucha, prueba, dificultad que esté afrontando pueda superarla con la bendición y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, estamos retomando después de unas ausencias derivadas de enfermedad. Estamos retomando aquí el tema que dejamos pendiente de la serie que hemos estado estudiando de la fe y el vivir por fe. Hemos llegado ya al capítulo número 22 del libro de Génesis. Estamos estudiando la vida de nuestro hermano Abraham, de nuestro padre Abraham. Él es nuestro padre en la fe. Amados hermanos, sabes que nuestro Padre Celestial, solo tenemos uno, es Dios, pero la Biblia también le atribuye a Abraham el título de nuestro Padre en la fe, ¿verdad? Como lo he comentado en otras ocasiones, nuestro hermano Abraham es conocido en el mundo secular cuando se busca en un diccionario común, en un diccionario que no toque a profundidad temas bíblicos, sino que toque términos generales. Usted podrá encontrar ahí que se le llama así al personaje que es el fundador, dicen ellos, pues así lo describen, de las tres religiones más grandes del mundo, las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, que son los israelitas o los judíos, ¿verdad?, como les dicen ahora, los musulmanes o los descendientes de Ismael, y los cristianos, ¿verdad?, los creyentes en Cristo. Así es como lo define. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad pues hemos estado estudiando la Biblia y leyendo específicamente todas las generalidades de nuestro hermano Abraham, porque Abraham se caracterizó por ser uno de los héroes de la fe. De hecho, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto, amados hermanos, también lo estamos platicando porque en determinado momento se puede pensar que nosotros estamos viviendo en fe, pero no necesariamente es así. ¿A qué me refiero con esto? Hay situaciones que vienen a nuestra vida, hermanos. Creo que todos los seres humanos pasamos por temporadas. Algunas buenas, donde hay abundancia, donde hay trabajo, donde hay ingresos, donde hay incluso hasta bonanza, es decir, que sobra, ¿verdad? Hay holgura. Se pueden hacer ciertas cosas con facilidad, pero hay otras épocas en que no es así. Hay épocas de escasez, hay épocas donde la situación no es favorable y nos vemos en la penosa necesidad a veces de prestar o de estar viendo cómo se van solventando algunas cosas, porque tenemos apretura y a veces demasiada apretura. Y en esos tiempos, amados hermanos, hay un grupo de personas, no son todos, es un grupo de personas que dicen que están viviendo por fe porque se quedan en su casa, no buscan trabajo, no están haciendo lo posible por salir adelante, y pues se quedan inertes prácticamente. Y eso no es vivir por fe.
amados hermanos. Nuestro hermano Abraham nos ha enseñado a lo largo de los capítulos que hemos estado leyendo hasta el momento, desde el capítulo 11, parte final, hasta donde vamos ahora, que Abraham fue siempre un hombre de acción. Fue un hombre que actuaba, fue un hombre que obedecía a Dios, que buscaba a Dios, que tenía comunión con Dios y que siempre estaba al pendiente de agradar a Dios. Eso es lo que hemos visto y hemos estado, amados hermanos, enseñando. Bueno, hemos estado ministrando, hemos estado de alguna manera aprendiendo, ¿verdad? Corrigiendo algunas actitudes, porque podemos pensar que estamos viviendo por fe cuando no es así. Y a lo largo de la lectura, estudio, reflexión y meditación que hemos estado haciendo de la vida de nuestro hermano Abraham, amados hermanos, hemos notado las siguientes cosas. Número uno, que era un hombre de acción, ¿verdad? Un hombre obediente. Esa sería la primera característica. Un hombre que buscaba tener comunión con Dios, y buscar a Dios no significa que Él solo, Dios me oiga todas mis quejas, mis lamentos, mis tristezas, mis amarguras, mis frustraciones, y que le esté pidiendo todas mis necesidades y hasta ahí, sino que, amados hermanos, también se trata de tener comunión, ¿verdad? Es decir, que también la comunicación sea en doble vía. Yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí. Yo le planteo a Dios, Dios me enseña a mí, me dirige, me corrige. Entonces, amados hermanos, Abraham siempre buscaba tener comunión con Dios. Hemos visto a estas alturas que por lo menos el Señor tuvo 2 apariciones físicas con Abraham. Es decir, Dios mismo descendió de su trono para platicar con Abraham. Y en una de ellas, que fue la que estudiamos en Génesis 18, en la primera parte, a Sara escucha en la conversación que Dios, que Jehová, que Elohim tiene con Abraham. Y entonces, como lo mencioné en esa ocasión, y lo vuelvo a hacer ahora, es como la confirmación para Sara de que Abraham estaba efectivamente siguiendo a un Dios que sí tenía cuidado de ellos, que no era un Dios, que no era, mejor dicho, una imaginación o una idea loca de parte de Abraham, sino que Abraham estaba obedeciendo a Dios, al creador de los cielos y la tierra, y que le había dado una orden. Entonces, amados hermanos, vemos esa parte. La otra es que a Abraham pues, le gustaba manifestar que él tenía comunión con Dios, porque a todo lugar donde él llegaba, él ponía un altar, porque su necesidad o su prioridad era con Dios. Él pedía el consejo de Dios, pedía la guianza de Dios. Sabemos también que Abraham, como todo ser humano, se equivocó. Vamos, hermanos, yo en esta serie no he querido enfatizar en ello, porque ya hay y seguirán habiendo personas que hablen sobre las situaciones que vivió nuestro padre Abraham y que no fueron del todo buenas, derivado a que en ese momento pues se desesperó, no siguió el consejo de Dios, se equivocó. Y no es mi intención en esta serie hablar de los errores de nuestro padre Abraham. Ya eso se lo he dejado a otros siervos que han hablado de eso, que han profundizado en eso, que respeto su postura, vamos hermanos, porque es también de meditar en él, pero no es esa mi intención, ¿verdad? Sí sé que se equivocó y de esos errores debemos de aprender para no cometerlos, pero él siempre buscaba el consejo de Dios y vemos los beneficios que él obtenía cuando seguía el consejo de Dios y las situaciones que se le complicaban cuando no seguía el consejo de Dios. Así es de simple. Atravesó por momentos difíciles, amados hermanos, como todo ser humano. Vemos que él, en mi opinión, y creo que la mayoría de los teólogos coinciden en que Abraham era miembro de una familia donde él y sus hermanos eran trillizos, ¿verdad? Uno de sus hermanos murió. El padre de Lot murió en su tierra y él pues adoptó
como suyo a Lot, como hijo suyo a Lot, y se lo llevó. Y llegó un momento en que se tuvo que separar de él también porque tuvo ese problema, y también tuvo que separarse de Ismael porque lamentablemente también se había equivocado en ese sentido. Entonces es un hombre que, como nosotros, amados hermanos, pasó por situaciones de dolor, de tristeza, de angustia. Entonces por eso lo estamos estudiando, porque la Biblia no nos plantea superhéroes que no tienen problemas, que no tienen dificultades, sino nos deja ver claramente que Dios trata con seres humanos, con personas que tienen sus problemas. Y amados hermanos, los problemas que están planteados en la Biblia no es que ya no ocurran o que simple y sencillamente son antiguos, sino cuando los analizamos y nos percatamos, podemos contextualizar que efectivamente, amados hermanos, la misma problemática que ocurría antes ocurre hoy. No ha cambiado en ese sentido. Entonces la Biblia sigue más actual que nunca, y pues definitivamente, amados hermanos, es un faro de luz, es la luz profética que el Señor nos ha dejado para que nos guiemos, o mejor dicho, nos sirva como esa lámpara que nos guía en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Así que, amados hermanos, vemos esas características. También Abraham fue un hombre de acción, ¿verdad? Siempre que Dios le daba una orden, él actuaba inmediatamente. Y esa es una de las situaciones que a nosotros nos cuesta bastante. A veces Dios nos da una orden y nosotros la discutimos, le ponemos siempre nuestros argumentos como para no realizarlo, y se nos olvida que el que nos está dando la orden es Dios. A veces nosotros perdemos de vista, amados hermanos, o nos desubicamos, mejor dicho, porque pensamos que como Dios es nuestro papá, porque así es y la Biblia así nos lo enseña, nosotros estamos exentos de realizar sus órdenes, y no es así, amados hermanos. Dios, es Señor, es Rey, pero también es nuestro Padre, y en las 4 funciones que yo le he mencionado ahorita, en las 4 Él puede dar órdenes y nosotros tenemos que someternos y obedecer, accionar. Como en el ejército dicen, ¿verdad? Las órdenes se obedecen, no se discuten. Entonces vemos que que una de las características de nuestro hermano Abraham es que él fue obediente. Dios le daba una instrucción y él la ejecutaba casi que de inmediato. También vemos que Abraham siempre ponía a Dios en primer lugar. Por encima de todas las cosas, él ponía a Dios. Nunca sopesó su condición como prioritaria. Siempre puso a Dios en primer lugar. Y eso pues le ha valido el hecho de que Dios confiara en él de tal manera que expresara palabras de confianza hacia Abraham. Hoy vamos a leer el capítulo número 22, que es la cumbre, o el capítulo que más recuerda a la humanidad, la cristiandad en general, acerca de la vida de nuestro hermano Abraham. En el capítulo 22 del libro de Génesis, a Abraham se le pide que entregue, que sacrifique a su hijo Isaac. Y es algo de lo que ha causado mayor contrariedad en la humanidad, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué pide esas cosas? ¿O por qué Dios pide un hijo? ¿Cómo es que Dios pide un sacrificio humano? Y cosas por el estilo. Pero ahora que lo analicemos, amados hermanos, que lo estudiemos, pues pidámosle al Señor la sabiduría para entender con la mente de Dios, con la sabiduría divina y con la debida enseñanza que Dios nos quiere dar,
de los eventos, amados hermanos, que en este capítulo se están enseñando de parte de Dios. Capítulo 22 del libro de Génesis, si me acompaña en la lectura, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le habló, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a detenernos hasta aquí, amados hermanos, hasta el verso número 13. Vemos pues que el Señor probó, comienza este capítulo diciendo que probó Dios a Abraham. Amados hermanos, tenemos que hacer la distinción entre tentar y probar. Son dos cosas totalmente diferentes. La tentación viene de parte del enemigo y también surge por el hecho de las cosas que el ser humano guarda dentro de su corazón. Eso lo explica claramente Santiago en su carta. Por eso es que él enfáticamente dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es el enemigo. Dios prueba, que es muy diferente. Él ve el valor que tienen sus hijos. Y nosotros, amados hermanos, pasamos por diferentes pruebas. Digamos que sinónimos de prueba está examen. Usted pasó por muchos exámenes cuando estudiaba. Si usted tuvo la bendición de parte de Dios de que sus padres se preocuparon por darle educación, o usted cuando ya empezó a desarrollar, inquirió y definió que tenía que educarse y siguió una carrera en cualquiera de las ramas que hoy en día se pueden estudiar. Usted sabe, amado hermano, que para poderle otorgar a usted el título que le acredita o que hace saber a todas las demás personas que usted sí tiene esos conocimientos, ya sea como abogado y notario, como médico, cirujano,
como odontólogo, la serie de profesiones que hay hoy en día, amados hermanos, usted fue sometido a pruebas, usted fue sometido a exámenes para que se determinara si usted estaba asimilando el conocimiento que se le estaba trasladando y si usted efectivamente lo iba a aplicar. Usted sabe que hay exámenes teóricos o pruebas teóricas y hay pruebas prácticas. La mayoría de carreras pues tienen siempre las dos pruebas, teórico-práctico, ¿verdad? Porque aunque usted sea abogado y usted estudie leyes y usted estudie líneas de interpretación y todo lo demás, el ejercicio de la profesión le va a demandar a usted y que en la práctica, en la realidad, ya en lo que es la vida de la calle, si usted me permite utilizar esa expresión, usted pueda poner en práctica esos conocimientos, ¿verdad? Usted pueda obtener de ellos el fruto que espera, porque cuando uno estudia, amados hermanos, se está haciendo de herramientas que tarde o temprano tiene que tener la habilidad de poderlas utilizar para que éstas sean un método, un medio que Dios utilice para bendecirle a usted. Sabemos que toda dádiva y todo don perfecto, como dice la Escritura, procede de nuestro Padre, de Dios. Es Dios el que nos da la gracia, el favor, el que nos da la vida y nos da entre una serie de bendiciones grandes que sin ellas nosotros no podríamos salir adelante. Pero Dios permite que cuando nosotros estudiamos y esos conocimientos se quedan en nuestra mente y también podemos llevarlos a cabo en la práctica, Dios los utiliza para que sean un medio para bendecirnos y podamos obtener los ingresos que luego nosotros ya distribuimos para los alimentos de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, o en el caso de nuestros padres si somos solteros, o para los diversos planes y proyectos que tenemos. Bueno, entonces tentar es de parte del enemigo, probar es de parte de Dios. Y en el Salmo 11:5 claramente la Escritura nos enseña que Dios prueba. Y Abraham no fue exonerado de esta materia, él también fue probado, como lo fue David, como lo fueron los grandes hombres de Dios, amados hermanos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el enemigo se encargó de tentarlo, pero también el Señor probó la obediencia de su amado Hijo. A tal punto que el Hijo estuvo en la disposición de entregarse y de dar su vida en rescate de todos nosotros. Así que, amados hermanos, tenemos que tener clara esa diferencia, porque a veces la gente dice, es que ya vio que Dios nos deja caer en tentación. No, bajo ningún punto de vista. El ser humano es tentado por la maldad que hay dentro de su corazón, y es la que el enemigo utiliza muchas veces para hacer caer al hombre en pecado. Pero Dios prueba, porque Él va sembrando, Él va dando, y espera que nosotros haya un crecimiento y que haya una madurez. En el caso de Abraham, pues llegó el momento en que Dios tenía un plan en su mente, que era probar a Abraham. Quiero decirle aquí, en resumen de lo que hemos leído, que Dios no iba a permitir en ningún momento que Abraham matara a Isaac. No lo iba a permitir, porque una de las características, amados hermanos, que Dios tiene es que Él no permite el sacrificio humano, jamás lo ha permitido, no es de su agrado. Si bien Él permitió que se hiciera el sacrificio de animales, nunca ha permitido el sacrificio humano, a diferencia de otras culturas y de otras idiosincrasias, amados hermanos, que usted puede estudiar en la historia, que dejan ver que los dioses de estas culturas exigían, demandaban los sacrificios humanos, cosa que Dios no permite. Pero el Señor estaba probando la fe de Abraham. Y aquí, amados hermanos, como lo hemos venido mencionando, aquí Dios enfatiza
toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Dios estableció su pacto con Abraham y lo confirmó en Isaac. Dios en ningún momento está reconociendo a Ismael como parte de ese pacto. Si bien es cierto, Ismael es hijo de Abraham, no es con él con el que Dios establece su pacto. Dios lo establece con Abraham, luego con Isaac, y posteriormente, cuando Isaac ya tiene su familia, lo establece con Jacob, a quien después se le llamó Israel. Entonces Dios sí enfatiza que Dios había hecho un pacto y que lo había hecho con la descendencia de Abraham y Sara, no con ninguna otra descendencia. Entonces le aclara, toma ahora a tu hijo. Abraham pudo haber pensado, bueno, voy a tomar a Ismael porque es el primogénito, lo voy a buscar, a ver dónde está y me lo voy a ofrecer. No. Dios es bien enfático en decir, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y le da una orden parecida a la que le dio en Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. En esta ocasión le dice, vete a la tierra de Moria y ofrécele el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, amados hermanos, sabía que era un holocausto porque, como lo hemos mencionado antes, cuando usted estudia la palabra del Señor, si bien es cierto, amados hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener hoy en día Biblias en idioma español para que nosotros podamos tener acceso a la bendita palabra de Dios. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés. La Biblia fue escrita en 3 idiomas antiguos que han desaparecido. El hebreo que se escribió la Biblia ya no existe. Ahora el que existe ahora es un hebreo más moderno, y el hebreo antiguo son pocas las personas que tienen conocimiento del mismo, ¿verdad? Que es en base al cual está escrita la Biblia. También los estudios dejan ver que posiblemente los primeros manuscritos de la Biblia estaban en paleo-hebreo, que es decir que tenían figuras. Algunas letras se representaban con figuras y a eso le llaman paleo-hebreo. Luego pues ya se le dio valores numéricos y todo lo demás, pero el hebreo en que fue escrita la Biblia ya no existe. También hay porciones en arameo, pero el arameo, al igual que los otros idiomas, amados hermanos, se han modernizado. Por lo tanto, también ya el arameo que se utiliza en la Biblia es antiguo, y el griego pues también es un griego que ya no tiene mucho uso actualmente. Y se lo menciono porque la palabra hebrea que define la ley de Dios y que los hebreos o los israelitas actuales utilizan es la Torah. Esa es la palabra que define enseñanza, mandamiento, precepto, siempre y cuando vengan de Dios. Y la Biblia deja ver en los idiomas originales que lo que Dios le dio a Abraham fue la Torah. O sea, la Torah ya existía antes de que la escribiese Moisés. ¿Por qué? Porque es una ley eterna que Dios ha dado. Con esto, vamos hermanos, no quiero decirle que nos volvamos al judaísmo. No. Lo que yo quiero decirle es que usted vea la grandeza de Dios, que ya desde antes el Señor ya había establecido que su ley, que sus mandamientos y que sus preceptos los iba a grabar en la mente y en el corazón de las personas, tal y como nos lo dice el libro de Jeremías y también el libro de Ezequiel, donde se nos confirma el nuevo pacto, que también se describe en hebreo, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, donde dice que Él va a escribir, el nuevo pacto es que Él va a escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces ya lo había hecho con Abraham. Por eso es que Abraham diezmaba. Por eso es que Abraham tenía ya prácticas de la ley que fueron antes inclusive de que Moisés existiera.
Hay personas que limitan la ley al tiempo de Moisés, pero si estudiaran un poco más, se dan cuenta que la ley venía desde mucho antes. Entonces, amados hermanos, vemos que Abraham sabía lo que era un holocausto. De hecho, él había ofrecido holocaustos por mandato de Dios. Y él estaba imaginándose que tenía que sacrificar a su hijo. Sin embargo, a pesar de una situación que seguramente afectó los pensamientos de Abraham, que afectó su tranquilidad, que afectó su vida, amados hermanos, porque cuando él recibió esta noticia, pues seguramente fue de alguna manera afectado, fue lastimado. Aquí la Biblia pues no nos deja ver mayor cosa, es muy concreta en el relato, pero si nosotros, amados hermanos, nos ponemos en el lugar de Abraham, nos damos cuenta que seguramente nuestra forma de pensar se turbó, seguramente se le quitó el hambre, estaba pensativo, estaba meditabundo, miraba a Sara y no sabía cómo trasladarle una orden que Dios le había dado. Algunos piensan que seguramente nunca le dijo, ¿verdad? Porque Sara había esperado ese hijo también por muchos años, amados hermanos, y todos conocemos los sentimientos de una madre hacia sus hijos. Las madres se transforman prácticamente como en osas que defienden a sus cachorros, a sus osesnos, y se tornan violentas cuando de defender a un hijo se trata. Y seguramente Abraham no hubiese salido bien librado si le hubiera dicho: mira, fíjate que Dios pidió que yo lleve a Isaac a un territorio lejos de aquí y que lo sacrifique. Entonces seguramente Abraham pasó turbado mucho tiempo, pero decidió ser obediente a Dios. El libro de Hebreos nos deja ver que Abraham se estaba confiando en que él iba a recibir a su hijo por resurrección, ¿verdad? Él ya tenía también esa creencia, esa seguridad, esa firmeza de parte de Dios de que había resurrección. Y Abraham estaba pensando y confiando en que Dios, si le había pedido a su hijo, seguramente se lo iba a devolver por medio de la resurrección. Así lo deja ver también el libro de Hebreos. Entonces él dice que se levantó de mañana, preparó una bestia, un asno, y se llevó a 2 siervos con él, llevó a Isaac, llevó la leña, llevó el fuego, llevó todo lo que se necesitaba para el sacrificio. Caminó durante 3 días con toda la comitiva, esperando que Dios le dijera: no lo hagas, o mira, ya vi que has sido lo suficientemente obediente. Esperaba una contraorden, como me dice un hermano ministro. Él estuvo esperando durante 3 días una contraorden. Seguramente cada paso era difícil, ¿verdad? Porque cada paso era alejarse más de su casa, cada paso era alejarse de todo lo que estaba recordando Abraham del nacimiento de Isaac, de sus primeros pasos, y cada paso era estar más cerca de ese evento donde él iba a tener que sacrificar a su hijo. En conclusión, un paso que daba era un paso de tristeza, un paso de dolor, un paso de angustia, un paso de desesperación en su carne, pero él estaba sometiéndose a Dios. Y amados hermanos, a veces nosotros estamos en situaciones similares. Para algunos quizá hemos pasado temporadas difíciles, donde ha habido dificultades económicas que se han trasladado al matrimonio, que se han trasladado con los hijos, se han trasladado a los colegios y a todo el entorno que uno vive. Y Dios le concede a uno, a la persona que ha estado pidiendo una nueva oportunidad de empezar de nuevo y de estar prosperando nuevamente,
de estar pues ya saliendo de esos baches, amados hermanos, de repente cuando Dios le dice, dame ese trabajo, ofréndame, dámelo. Estaré dispuesto a que me lo des y que yo te lo quite. Entonces, amados hermanos, esa es la situación, ¿verdad? Para algunos, amados hermanos, la delicia de sus ojos es su esposa, ¿verdad? Vemos que el caso de Ezequiel, Dios le pide a su esposa, dame la delicia de tus ojos, y él la entregó. Abraham estaba entregando a su hijo amado, un hijo que había esperado durante 100 años, amados hermanos, porque ese hijo nació cuando él tenía 100 años, y algunos expertos calculan que seguramente Isaac tenía alrededor de 15 o 17 años por ahí, cuando Dios se lo pide. Entonces, al final de 117 años, ve a un hijo que Dios se lo pide. Estar esperando 117 años 100 años a un muchacho y verlo crecer, desarrollarse. Y cuando está en esa juventud donde entonces uno de padre a veces hace planes para los hijos, amados hermanos, y no entiende que los hijos también tienen que desarrollar su propia visión, tienen que desarrollar sus propias metas, sus propios sueños, pero uno de padre no puede evitar, ¿verdad?, pensar en que él sea el doctor que yo no fui, que él sea el abogado que yo no fui, que él sea ese profesional que yo no fui, y él va a tener todo lo que yo no tuve. A veces uno hace planes con los hijos. Y los muchachos pues también tienen sus sueños, tienen sus metas, tienen sus deseos. A veces quieren salir, viajar, hacerse una carrera, hacer una profesión, ir a otra nación y obtener ciertos conocimientos, amados hermanos. Entonces Isaac estaba con sus sueños de querer ir a la universidad de Canaán. Déjenme imaginármelo, hermano. No, yo sé que no había universidad en Canaán, pero déjenme imaginemos. Isaac quería ir a la universidad de Canaán, quería graduarse en ingeniería o ser un abogado exitoso, un médico, quería tener sus propios vehículos, quería tener sus propias propiedades, quería construir aquellas cosas que seguramente Abraham en algún momento le había comentado, compartido, o tal vez él quería ser generoso con toda la población de ahí. Él tenía esos sueños y de repente Dios le dice, no, quiero que lo sacrifiques. Y durante 3 días está pensando Abraham, Dios me va a decir que no, seguramente se va a aparecer, me va a decir que no, o esto es un sueño, o esto es una pesadilla, pero no era ni sueño ni pesadilla, era una realidad que le estaba afrontando. Después de 3 días llegan al lugar. Abraham sintió que estando en presencia de sus siervos no iba a poder ejecutar la orden de Dios, así que mejor decide dejar a los siervos en cierto lugar y se lleva a Isaac. Pero da una palabra de seguridad, que nosotros, amados hermanos, tenemos que pronunciar a veces, que tenemos que tener esa fe. Y dijo aquí, dice en el verso 5, esperad aquí con el asno, le dice a sus siervos, y yo, y el muchacho, él se pone en primer lugar, y yo, y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos. Entonces Abraham sigue manifestando su fe, porque él dice, vamos a ir, yo en primer lugar, y el muchacho, vamos a ir allá, adoraremos y volveremos. Él continuó manifestando su fe. No le dijo a los siervos, miren, yo voy a ir allá con el muchacho y cuando regrese nos vamos. No, él incluyó en todo tiempo a su hijo. Entonces Abraham preparó el altar y colocó ahí a Isaac. Isaac le hace una pregunta, amados hermanos, una pregunta que puso a temblar a Abraham. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que puso a temblar a Abraham, porque le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya sabía también que cuando se iba a ofrecer un holocausto, amados hermanos, no era suficiente solo la leña
el fuego, el cuchillo, las cuerdas y todo lo demás, sino que faltaba el elemento principal, que es el cordero. Esa pregunta, amados hermanos, que Isaac le hizo a Abraham, el hijo de la promesa, se la hace al padre de la fe en Génesis capítulo 22. Dios mismo la responde años después en el Evangelio de Juan, cuando Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, porque él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero del cual Dios se proveyó es su Hijo. Ese Cordero puro, sin mancha, sin arruga, que era el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, se manifiesta en Jesucristo. Recordemos que si Dios permitió el sacrificio de los animales, es porque los animales de alguna manera estaban sustituyendo a la persona que había pecado, en este caso usted y yo. Cuando una persona llevaba su ofrenda, su sacrificio para el holocausto, y había ofrenda por el pecado, ofrenda por la paz, ofrendas voluntarias y toda la tipificación de ofrendas que había, amados hermanos, lo que en pocas palabras usted le estaba diciendo a Dios es: Señor, aquí está mi sustituto. Este sustituto que voy a seguir presentando hasta que tú envíes al sustituto que va a cesar estos sacrificios. Y de hecho así fue. Durante muchos años de que se estableció la ley y empieza los sacrificios en la era de Moisés, amados hermanos, se estuvieron ofreciendo esos sacrificios como sombra y figura del sacrificio único y verdadero que venía años después. Cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y muere por usted y por mí, amados hermanos, después de eso cesaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya se había ofrecido. Sin embargo, aún hoy en día, pues las personas que no creen que Jesús es el Cordero de Dios, están esperando que se levante ese templo para seguir ofreciendo sus sacrificios. Y aquí hay religiones que siguen haciendo esas prácticas de ofrecer sacrificios por sus pecados, amados hermanos. Lo siguen realizando porque aún no les ha sido mostrado que el sacrificio único y perfecto ya fue ofrecido. Entonces, amados hermanos, Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y así fue, como lo comento en el Evangelio de Juan. Ya Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, identifica a Jesús como ese cordero. Pasó un momento difícil, amados hermanos, no me voy a extender más ahí. Sabemos que para Abraham seguramente ha de haber sido muy difícil, amados hermanos, el realizar toda la tarea ceremonial del sacrificio, de levantar el altar, de poner todo adecuadamente para ofrecer un sacrificio acepto a Dios, porque usted sabe que Dios acepta un sacrificio, pero cuando se presenta adecuadamente. Y Abraham sabía que tenía que presentar un sacrificio agradable a Dios, a pesar de que su corazón estaba doliendo, a pesar de que él tenía tristeza, a pesar de que él tenía dolor, a pesar de que él se estaba imaginando lo peor, porque él tenía que poner a su hijo en ese altar, amados hermanos, y ofrecerlo como sacrificio. Pasa ese momento difícil, y cuando Abraham extiende su mano para degollar al muchacho, para hacerle la herida con el que derramaban la sangre, que tenía que ser a la altura del cuello, amados hermanos, de la yugular específicamente, para que se desangrara pronto y poder luego ofrecer el sacrificio. Cuando Abraham estaba determinado a realizarlo, Dios lo detiene. Dios lo detiene y le dijo: detente, no le hagas daño, no lo lastimes, no continúes. Ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo. Amados
amados hermanos, esto sí requiere un grado de fe muy grande. Ese es el punto principal, creo yo, de este capítulo. Que nosotros tengamos un nivel de fe alto. Porque, amados hermanos, no es fácil ofrecer a un hijo, ofrecer algo, entregar algo a Dios, a veces no es fácil. Abraham sabía que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado, que Dios había sido generoso con él, y que también, así como Dios ha sido generoso con Abraham, ha sido generoso con nosotros. Ninguno de nosotros, amados hermanos, puede negar que Dios ha sido generoso, porque Dios nos ha dado. A veces nos ha bendecido de más y nosotros hemos administrado mal la riqueza que Dios nos ha dado. A veces nosotros la despilfarramos, no somos precavidos, no somos previsores. A veces pensamos que como que tenemos maquinita de dinero, ¿verdad? No es así. Dios provee, suple, nos da abundantes bendiciones, pero también debemos administrarlas adecuadamente. De hecho, una de las tareas que Dios le encomendó al hombre cuando lo creó y lo puso en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, es que lo cuidara y lo labrara. Y eso implicaba que uno tenía que saber administración, porque uno no está cultivando constantemente, amados hermanos. Hay una época de preparación, hay una época de cultivo, hay una época de riego, hay una época de espera, y hay una época de cosechar. Entonces hay que saber, hay que tener ese entendimiento. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad el mensaje es ese. ¿Cuál es nuestra fe? Estamos teniendo plena confianza en que Dios es el que nos provee todo cuanto necesitamos, o dónde están puestas nuestra fe. Porque Abraham se le probó pidiéndole a su hijo unigénito. Perdón, a su hijo único. Unigénito, ¿no? Porque el unigénito del Padre es Jesucristo, es Jesús. Entonces, amados hermanos, oye, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. A veces nosotros, amados hermanos, no nos hemos entregado por completo al Señor. Nos hemos sido reservados en algunas cosas. Pero Abraham no, Abraham demostró que él sí sabía que Dios le había dado ese hijo, que él lo había esperado, que Dios le había dado la promesa, que Dios había sido fiel, a pesar de las equivocaciones que Abraham había cometido. Dios le materializó su promesa. Y Abraham tuvo que ser fiel. Y ahora, amados hermanos, que llega ese momento de la prueba, pues Abraham lo afronta. Algunos a veces cuando nos llega el momento de la prueba no lo queremos afrontar, o empezamos a discutir, ¿verdad? Hay muchos que no tenemos, perdone la expresión, mejor le voy a mencionar. Hay algunos que no tienen, pero ni le llegan a las sandalias a Abraham, pero allá andan alegando. Cuando les llega el momento de la prueba, Señor, ¿por qué venís? Yo soy tu siervo. Señor, mira, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se descontroló allá en el cielo? ¿Qué pasó? Que me está viniendo a mí una prueba. Mis amados hermanos, si alguien, en mi opinión, si alguien le pudo haber preguntado a Dios, el Señor, ¿por qué quieres que sacrifique a Isaac? Era Abraham. Sí, Abraham sí tenía solvencia. Dios, Abraham, a través de su forma de actuar, había demostrado el amor que él tenía por Dios, la comunión que él tenía por Dios, el sometimiento que él tenía hacia Dios. Entonces, ¿por qué? Vemos que entonces él sí tenía que haberle preguntado. Él podía haberle preguntado, pero no lo hizo. Él decidió no cuestionar a Dios, sino que simplemente obedecer. Y hoy, amados hermanos, hay muchos que pasamos por una situación y empezamos a cuestionar a Dios. Y nosotros, amados hermanos, no somos quienes para cuestionar a Dios. Dios es Dios. Como le vuelvo a repetir, a veces nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, pero si Él es nuestro Padre, nosotros le debemos obediencia. Tenemos que someternos a su obediencia, y si Él está tomando una decisión es porque Él tiene la experiencia de saber por qué.
Si es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, amados hermanos, igual, la decisión que Él tome nosotros debemos de respetar. Él es nuestro Dios, de igual forma, Él es soberano, Él es el dueño de todas las cosas. Si Él es nuestro Rey, de igual forma, amados hermanos, nosotros nos debemos de someter. Y si bien es cierto, en lo que son los reyes, los gobernantes, y a veces hasta contra los padres, se han levantado gentes para sublevarse, déjenme decirle, amados hermanos, que todos aquellos que se han levantado para sublevarse, para rebelarse, para actuar de mal, han sido castigados. Todas las rebeliones, todas las sublevaciones siempre se pagan caro, siempre se termina mal. Y eso, amados hermanos, no nos debe de pasar a nosotros. Porque por un momento la gente puede pensar y decir, bueno, yo me sublevo y tarde o temprano se van a dar cuenta que yo pues tenía razón, que no sé qué. Pero eso nunca llega, amados. Eso nunca pasa. Cuando uno se revela, a veces se revela por los motivos equivocados. Y una de las rebeliones más grandes que ha habido en el mundo es la rebelión de Satanás contra Dios. Y sabemos por la Biblia que él va a terminar mal en el lago de fuego junto con todos aquellos que sigan esa rebelión. Entonces, amados hermanos, no seamos rebeldes, mejor sometámonos al Señor. Y si quizá hoy usted está pasando un momento de prueba, de dificultad en el que usted considera que no tiene la fe ni la fuerza para salir adelante, ¿por qué no doblegamos nuestras rodillas delante de Dios y le decimos con sinceridad: Señor, tú eres el Rey, el soberano, tú eres mi Padre, mi Señor, tú me conoces bien? Y sinceramente, Señor, esta prueba que ha venido, yo no la voy a poder afrontar. Si tú no me ayudas, si tú no me das la fuerza, si tú no me das la sabiduría, no voy a poder salir de ella, Señor. Socórreme, auxíliame, envíame tu luz para saber qué hacer en medio de estas tinieblas que estoy atravesando. Esa debería ser nuestra reacción. Hoy, amado hermano, si usted ha tomado una actitud de cuestionamiento hacia Dios, voy a poner esa. Si usted ha estado cuestionando a Dios que por qué le vino a usted la prueba, por qué usted está atravesando ese momento difícil, por qué si usted ha estado diezmando, ofrendando, está yendo a la iglesia, está leyendo, pues qué bueno, amados hermanos, qué bueno. Qué bueno si usted está leyendo la Biblia, está estudiando, está diezmando, está ofrendando, está yendo a los servicios, porque esa es la actitud de todo creyente. Pero el hecho de que usted esté haciendo todo eso no significa que usted esté exento de pruebas. Porque a veces, amado hermano, la teoría es muy bonita, pero la práctica es la difícil. Entonces, amados hermanos, nosotros no vivimos por teorías, nosotros vivimos por la práctica. Porque hay mucha gente que para los exámenes teóricos es muy buena, saca buenos punteos, saca hasta 100 puntos. Pero cuando le toca poner en práctica esos conocimientos, le va muy mal. Entonces, amados hermanos, no se trata solo de saber y saber, sino que también se trata de vivir y de poner en práctica aquello que aprendemos. Entonces, amados hermanos, en conclusión, nosotros no tenemos un Dios sanguinario. Porque hay algunos que dicen, ya vio, que Dios demanda sangre, que no sé qué, que no sé cuánto, y empiezan con esas elucubraciones que sinceramente a veces dan pena. Pero da más pena, vamos hermanos, que algunos cristianos que tienen la oportunidad de leer su Biblia, no lo hacen, de estudiar la Biblia, y no lo hacen, de acceder a todos los recursos que hay, y no lo hacen. Y cuando les empiezan a cuestionar cosas como esta, le dicen esto, en lugar de afirmar su fe y de crecer y de mostrar su amor por Dios, lo dejan. Se vuelven atrás y dicen, no, si es cierto, ¿verdad usted? No, si tenemos un Dios sanguinario, lo que pasa es que no lo había dicho, es que el pastor no me había enseñado, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y no es eso, amor. La responsabilidad es en doble vía. Los pastores enseñan, sí, es cierto, que Dios los bendiga y
que el Señor les ayude para continuar haciendo esa obra con sabiduría, con entendimiento, con gracia, con favor, porque es el pueblo de Dios al que están enseñándole la palabra. Es el pueblo de Dios al que tienen que conducir hacia un destino eterno, ¿verdad? Y no perderlo. Pero también nosotros, como hijos de Dios, tenemos ahora acceso a todos los materiales, amados hermanos. La Biblia no es restringida como lo era hace 500 años. Más de 500 años, porque la gente no podía acceder a la Biblia, solo ciertos grupos religiosos podían. Se tenían que tomar como ciertas las interpretaciones que ellos daban. Y muchas veces ellos solo mostraban lo que les convenía, ahora no lo que tenían que enseñar. Entonces, amados hermanos, hoy tenemos esa oportunidad, no la desperdiciemos. Estudiemos, humillémonos. Aún en medio de esta situación que le estoy narrando de Génesis 22, vemos el amor de Dios, porque Dios continúa manifestando su bondad aún en medio de lo más oscuro que nosotros nos podamos imaginar. Abraham recibió una de las bendiciones más grandes después del nacimiento de su hijo, o mejor dicho, por encima, o mejor, sí, esta es la palabra correcta, superando aún la que Dios le había dado del nacimiento de su hijo. Le dan la promesa de que va a venir el Mesías, que va a venir ese Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, y de la cual usted y yo hoy somos bendecidos, amados hermanos, porque es por el sacrificio de Jesús que usted y yo hoy tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos salvación y vida eterna. Entonces, amado hermano, si hoy está pasando usted por prueba, por dificultad, no nos alejemos de Dios, acerquémonos a Él y supliquémosle, roguémosle, pidámosle su ayuda, amados hermanos. No pensemos que estamos solos, porque otra de las cosas es que Abraham, en todo ese proceso, tal vez él se imaginó que estaba solo, pero no era así. Dios estaba con él. Dios estaba desde el cielo viéndolo y diciendo: sigue, siervo mío, sigue. Yo te voy a sorprender. Que tú has estado obedeciéndome y yo te voy a manifestar mi amor, mi gracia y mi favor. Y así fue. Dios le manifestó su amor, su gracia y su favor. Él no estaba solo. Quizá usted y yo hoy estamos pensando: bueno, Dios me dejó, miren la prueba en la que estoy, Dios no se preocupe por mí. Y tal vez la sorpresa más grande, amado hermano, que usted se va a llevar es que Dios está ahí con usted. Está en silencio, pero está ahí con usted. No lo ha dejado, ni lo ha desamparado, porque si así fuera, amados hermanos, muchos de nosotros ya hubiésemos perecido. Bueno, le agradezco mucho, amado hermano, el favor de su sintonía, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos conversando con usted la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.